Bueno, buenas noches. Entonces voy a estar explicando lo que es sobre el laboratorio uno, que es de compuertas lógicas, el laboratorio de electrónica digital. Entonces, bueno, antes que nada, entonces había que tener en cuenta el tema, pues, de lo que nos envió el profesor, que era resolver, pues, los seis, en este caso eran seis, cuatro pues, con varias compuertas y dos que eran simplemente las compuertas de Andy Or, pero trabajarlas en Verilog y en el simulador de EDA Playground, que es lo que vamos a estar viendo entonces. Entonces, bueno, hablemos de, por ejemplo, lo que es el proceso para diseñar los circuitos. Entonces, ¿qué proceso se hizo para diseñar los circuitos? Entonces, vayamos primero a uno sencillo, para que expliquemos por qué más o menos el proceso fue pues, el mismo para cada uno de ellos. En el laboratorio, cuando se miraban cada uno, se pedía que cada uno se resolviera mediante una ecuación booleana y mediante el llamado módulo de compuerta lógica. Entonces, mediante ecuaciones booleanas era mediante el uso de símbolos y de los signos que representaban pues cada una de las compuertas. AND, OR, NOR, XNOR, eh, las NAND y así respectivamente. Entonces, para eso nos guiamos del tutorial de Verilog que el profesor mandó pues con anterioridad y que ahí nos explicaba pues un poco eso. Entonces, desde acá se partió pues para realizar todo el, todo el laboratorio. Y también pues ahí está en una parte por acá abajo nos mostraba pues las representaciones de cada una de las compuertas y cómo estas se podían mezclar para realizar las que se necesitaban. Entonces, está por acá abajo, entonces operadores aritméticos, operadores de igualdad, operadores lógicos. Entonces aquí está, por ejemplo, la negación, no, en bit a bit, entonces está negación, el AND, el OR exclusivo, y como nos decía aquí también explícitamente que podíamos combinarlos para realizar las que necesitábamos. Por ejemplo, la XNOR, que era como OR exclusiva negada, y entre sí. Entonces, bien, mediante eso, entonces ya podíamos resolver lo que era la primera parte, que era resolver, por ejemplo, lo que era la compuerta OR mediante ecuación booleana, que era bastante sencillo ya que el OR se representa mediante este símbolo. Pero bien, entonces en estas, ahora vayamos a un módulo de compuerta lógica. ¿Cómo se representa en el EDA Playground este tipo de compuertas lógicas? Tal cual como se ponen. Entonces, si es un OR, entonces OR tal cual lo lee de esta manera. Ahorita vamos a mirar más adelante con otros tipos y se puede ver que reconoce todas las variaciones. Y bien, entonces esta sería pues también la solución, que sería simplemente un wire, o recordemos que el wire son las conexiones entre componentes, que las conexiones entre componentes y así. Y bueno, entonces así se resolvían. Y aparte de eso, entonces, por ejemplo, podemos ver que en el design, entonces teníamos que definir lo que era el tema del módulo. Entonces, pues en este caso se define como OR, la puerta de OR en inglés, y se define entre paréntesis las variables que se utilizan, tanto las de input como las de output. Y luego ya, pues como tal se define. Entonces teníamos en este caso que era una simple compuerta de OR, como podemos ver en el dibujo. Entonces tenemos dos entradas y una salida. Entonces aquí podemos ver input 2 y output 2 y la conexión que sería más o menos la salida de esta sería la wire, ¿cierto? Y ahí está. Entonces se asigna y pues se entregaba el valor. Y luego entonces ya nos íbamos para lo que era el test bench o el banco de pruebas. Entonces aquí ya definíamos el módulo pues de test bench de esta compuerta, la compuerta ahora en este caso, los registros y los wires en este caso, pues las conexiones entre los componentes como habíamos dicho antes, y los registros que, si no estoy mal equivocado, no estoy como tratando de entender bien pues todo esto, pero eh, registros estaba por acá. Y era el tema de las variables que tenían capacidad de almacenar información. Sí, era eso. Entonces, bien, luego de definir esas dos cosas, entonces ahorita sí ya se ha llamado al módulo que hicimos en el design y indicando que esto es lo que se va a utilizar para este banco de pruebas. Que luego de eso, entonces se abría con un initial begin, indicándole que íbamos a indicarle unos valores iniciales, le íbamos a también decir, por ejemplo, mediante estos numerales 5, que cada
5 segundos cambiara los valores para que fuéramos revisando. Recordemos que pues, este banco de pruebas se representa como la tabla de verdad pues de las representa la tabla de verdad con distintos números de variables. En este caso nada más son dos. Entonces tenemos estos cuatro casos que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y para revisar pues el comportamiento de este circuito a través de estos valores. Y ya pues se cerraba ese tema del banco de pruebas. Este initial begin, lo tuve que buscar porque al resolver, o sea, al poner a correr el programa no me permitía hacerlo. Y bien, entonces ya se hacía eso, se pone pues el respectivo tiempo, como hay 5, 5, 5, 5, entonces se revisa como el total para que nos permita ver todo y así. Entonces pues ya se hacía todo, se hacían los cálculos o pues se ponían las opciones que se tenían que poner y se le daba run. Entonces ya esperamos y en run entonces ya listo, nos sale la gráfica y entonces tenemos nuestros dos inputs y nuestra salida y podemos ver cómo se comporta. Entonces podemos ver que cuando estaba en 0, 0 entonces no pasaba nada. Cuando estaba en 0, 0, 1 entonces nos entregaba el 1. Recordemos que esta es la de OR, entonces que cuando ya tiene un 1 en cualquiera de las variables ya es 1. Entonces aquí podemos ver, ya hay un 1 en la variable B, entonces ya nos entregaba 1, en la otra ya también la tenía 1, entonces ya nos entregaba un 1, y en la última pues ya tenía 1, 1, 1 en todo, entonces ya nos entregaba el 1. Y ese era más o menos como el diseño de todo. Entonces ahora simplemente revisemos uno un poco más complejo y como para generalizar pues el tema, pues ya que el tema era de manera un poco pues es lo mismo, simplemente que cambiaba el tema de la complejidad de solución entre las ecuaciones booleanas y las compuertas lógicas de cada circuito. Entonces ahora miremos por ejemplo el 8, el último, el circuito de 8.1. Entonces ahora podemos ver que cuando resolvemos el circuito 8.1, que en este caso es este de acá, que vemos que es muchísimo más complejo y ya requiere de más entradas, sigue teniendo una salida, pero tiene muchas más compuertas. Entonces ahora lo revisamos y vemos que primeramente tenemos muchas más variables y pues tenemos siguiendo la misma salida. Tenemos más conexiones entre componentes. Entonces podemos ver que ya la ecuación booleana empieza a crecer significativamente. Empezamos a ver signos, los símbolos que representan pues cada una de las compuertas y ya pues casi todo pues lo mismo, solo que la complejidad pues aumenta. Y lo de los módulos podemos ver, como yo les había dicho antes, que están todas. Entonces simplemente escribiendo esto y representándola mediante las wires para que, por ejemplo, en la J en este caso es la que va a representar esta conexión, que va a ser la de OR de J a B. ¿Y cuál es esta? Entonces miremosla acá, esta primera parte de aquí. Luego, por ejemplo, la K va a representar este AND, que es entre C y D, está acá, por ejemplo. Luego está esta L, que representa la E y F, y bueno, y así sucesivamente. Ya representando, por ejemplo, la última, que sería este NAND entre estas dos. Y ya, eso sería pues más que todo eso, la complejidad de eso. Y ya pues el tema de definir las señales, se definen muchísimas más señales. Y pues ya como para generalizar y acabar el video y no alargarlo tanto, decir que uno de los problemas o pues que se encontró un problema que alentó un poco el proceso, fue difícil pues de solucionar, darle pues una solución no tan efectiva, pero, pero importante, es el tema de los bancos de pruebas, debido a que recordemos que la tabla de verdad, las tablas de verdades de estas van mediante un algoritmo que es el de 2 a la n, donde n es el número pues, de variables que se contiene en la tabla en el circuito o en la tabla de verdad que se vaya a hacer. Entonces tengamos en cuenta, por ejemplo, son 8 variables, entonces eso es un 2 a la 8, que serían 256 casos. Entonces, pues, hacer los 256 casos como tal sería un proceso bastante extenso. Entonces, ¿qué se tomó en cuenta en teniendo en cuenta pues que se requieren comentarios o saber qué al respecto sobre esta mejora, que si está bien o se debe cambiar, ya que se prefirió elegir hacer los 16 primeros casos de cada una de las tablas, para la de 6, para la de 5 y para la de 8, porque realizar 256 se volvió un proceso pues gigante
y no podíamos acabar pues de ninguna manera, debido a que también pues era algo tedioso, podía uno tener uno que otro error y terminar pues teniendo los valores que uno necesitaba. Esto pues obviamente perdiendo efectividad o esa, ¿cómo se dice? Esa cercanía con el resultado que se espera, pero pues teniendo la posibilidad de solucionarlos todos a gran medida y poderlos analizar de igual manera. Entonces ahí están los casos para cada una de las variables, las 8 variables, cada una teniendo sus variables en 0 y un 1 en su posibilidad para que pudiéramos ver cambios significativos entre los circuitos, que no hubiera sido que simplemente pusiéramos 16 casos donde todas estuvieran en 0, para poder así ¿de qué manera? Para que así pudiéramos revisar el comportamiento de más o menos todas las variables en ceros y en unos y ver cómo funcionaba el circuito así. Y ya simplemente revisar las simulaciones y sería todo. Por ejemplo, en este, ¿qué cambiaba? El número en total del tiempo que se utilizaba, debido a que estas ya eran 16 casos. Entonces cada una se tomaba 5 segundos, eran más o menos 85 segundos, entonces se tomó un tiempo de 90 para así poder revisarlos pues todos como tal. Y creo que eso sería todo, no mostrar pues todos porque pues se vuelve un proceso repetitivo ya que todos comparten la misma estructura, simplemente pues cambiando cómo se soluciona su ecuación booleana y sus módulos de compuertas, pero en sí ya, eso sería todo y ya, listo, muchas gracias.